Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que ha sido Él en nuestras vidas. Así que en esta hora venimos pues para darle honra y gloria, y también con este estudio, análisis o comprensión de lo que es el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer entonces el capítulo 17 y vamos a ver aquí la oración de Jesús. Dice así la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera, dice así, capítulo 17 del Evangelio de Juan. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice en La Dios habla hoy. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también Él te glorifique a ti, pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre, para dar vida eterna a todos los que le diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, y a quien tú enviaste. Padre santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de vida que nos das, gracias por el nuevo día que nos regalas, y gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te ruego ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que puedas perdonar nuestras faltas, nuestros malos deseos, nuestros pecados, Señor, y que nos ayudes a poder en este día, Señor, ser diferentes. Que en este día, Padre Santo, nos dejemos guiar por el poder del Espíritu Santo, de tu palabra, y así, Padre bendito, siempre ser glorificados de parte tuya para cada uno de nosotros. Así también te ruego, Señor, por cada una de nuestras familias, por cada uno de nuestros hijos, por nuestros nietos, bisnietos, y donde quiera que se encuentren, Señor. Y gracias también te damos porque has permitido, Señor, hasta que Adriana con su esposo y su hijo hayan llegado hasta el lugar donde ahora se encuentran, Señor, y que seas tú, por favor, permitiéndoles seguir adelante, Señor, en ese viaje, a esa visita que van a hacer a su madre, a su familia, Señor, hasta el lugar donde van. Así que en el nombre de Jesús te ruego, bendito Señor, que los acompañes, así como los has llevado hasta ese lugar, y que también puedas dar seguridad, Señor, a cada uno de la familia, que van a llegar sin ninguna dificultad. Asimismo, Señor, te ruego pues por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, y te ruego también, Señor, por cada una de nuestras familias, donde quiera que se encuentren, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros hermanos en carne, por nuestros tíos, por nuestros primos, por nuestros sobrinos. Padre, glorifícate en cada uno de ellos, dándole siempre la oportunidad del crecimiento espiritual, y también, Señor, que puedan crecer en el conocimiento de tu palabra. Bendito eres, mi Señor, que desde con nosotros desde el principio hasta el final, y seas tú guiándome a través del poder del Espíritu Santo para poder hablar lo que corresponde a través de este capítulo. En el nombre de Jesús te doy honra y gloria, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a ver ahora lo que es la oración de Jesús en el capítulo 17. Y por eso comienza en el versículo 1 diciendo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Bueno, en el primer versículo Él está pidiendo pues ser glorificado. Digamos en el primer párrafo del primer versículo dice que la hora ha llegado. Entonces sabemos que Jesús ya estaba próximo para ser crucificado, pero ahora
ruega ser glorificado de parte de nuestro Padre Celestial para que también el Hijo pueda glorificar al Padre. O sea, Jesús vino a cumplir el mandato que el Señor le había dado, le ordenó, ¿verdad? Porque así como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa era la labor que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y Él, al cumplir su deseo, lo estaba glorificando como Padre. Bueno, Él estaba glorificando al Padre como Hijo. Por eso dice, ¿verdad? Para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora en el 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. En este versículo y el 3 dice, el único, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, lo que dice en la otra versión, dice, después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también Él te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre para dar vida eterna a todos los que le diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Entonces, en el versículo 2 y el 3, Jesús está hablando de quién es la fuente de la vida eterna. La fuente proviene de nuestro Padre Celestial, y por medio de Jesucristo es que cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él, los que hemos confesado su nombre, que Él es el Hijo de Dios y que Él es nuestro único Salvador, y que lo recibimos como tal en nuestras vidas, en nuestros corazones, entonces el Padre, el Hijo, ejecuta la orden para que todos aquellos que creamos en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, bueno, de ahí proviene nuestra vida eterna, o sea, la fuente de la vida eterna. Y en el versículo 4 y 5 dice, siempre en lo que es la Dios habla hoy, yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. Ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. Bueno, aquí en estos dos versículos, bueno, aparte de que Jesús termina la obra a la cual fue enviado por el Padre a la tierra, y le pide al Padre ser glorificado, y le ruega que le vuelva a dar la gloria que tuvo antes que el mundo fuese hecho. Entonces, aquí nos damos cuenta de algo bien importante en este versículo, porque podemos ver cómo el mismo Jesús está diciendo cómo Él dejó su trono de gloria y vino a la tierra. Por eso, Él no puede ser uno solo, sino que el Padre, bueno, estos versículos aprovecho la oportunidad para dar a entender que Él mismo está diciendo que ha sido enviado por el Padre y que Él le pide la gloria nuevamente, la gloria que antes tuvo, antes de la existencia del mundo. O sea, que antes de la creación de todo sobre la faz de la tierra, nuestro Señor Jesucristo ya existía y estaba junto al Padre. Entonces, aquí nos damos cuenta, bueno, ya vamos a explicar otra parte que también lo dice cuando dice uno en Él o Él en uno. Bueno, ya lo explicamos. Entonces, pero lo bueno que podemos aprender en estos cuatro, en el 4 y en el 5, o sea, del 1 al 5, es que prácticamente Jesús está pidiendo al Padre que lo glorifique por el trabajo, por la obra y aún por la muerte que hizo en la cruz del Calvario. Entonces, y ahora le dice, ¿verdad?, que lo glorifique, el que pide gloria, que le regrese la gloria que tuvo antes que el mundo existiera. Ahora, del versículo 6 al 19, pues aquí encontramos como un tema general. Bueno, primero, del 1 al 5 encontramos que Jesús ruega al Padre que lo glorifique, ¿verdad? En los versículos del 1 al 5. Del versículo 6 hasta el 19, Jesús comienza a rogar, pues, por los discípulos.
Y más adelante vamos a ver que el Señor ruega, pues, digamos, por todos aquellos que íbamos a formar parte de la iglesia, o sea, por todos los convertidos. Pero vamos a ver del 6 y el 8, dice, a los que escogiste del mundo para dármelo, les he dado saber quién eres. Eran tuyos, pero tú me lo diste y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado, se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, en el versículo 6 al 8, Jesús está hablando de su misión en la tierra y cómo los discípulos recibieron el mensaje de nuestro Padre Celestial, el mensaje del Evangelio, y cómo cada uno de ellos se fue convirtiendo al Evangelio, se fue convirtiendo en seguidor de Jesús, en discípulo, y cómo les ha dado a conocer el plan de Dios. O sea, lo más importante es que los discípulos llegaron a creer que sí, Él era un enviado del Padre. Entonces, esa misma razón es la que también nosotros, como hijos de Dios, debemos de entender y conocer de que Jesús vino al mundo guiado o enviado por nuestro Padre Celestial, y no vino pues de su propia manera de decir, ¿verdad? Sí, yo voy en mi nombre a dar pues a traer el mensaje de salvación. Entonces nos damos cuenta pues que Jesús habla, ¿verdad? Por eso es glorificado en el Padre, porque cumple su misión en la tierra, cumple su cometido, y ahora pues prácticamente está diciendo que los discípulos también han conocido al Padre y saben quién es Él. Así que eso es lo que encontramos en los primeros 3 versículos del 6 al 8. Ahora, del 9 al 10, dice también, bueno, lo voy a leer en la versión Valera, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Hasta el 10, ¿verdad? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he glorificado y he sido glorificado en ellos. En la otra versión dice, yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío, y mi gloria sea visible en ellos. Entonces, aquí lo que estamos aprendiendo o conociendo en estos versículos, que Jesús primero ruega al Padre por los discípulos, pero luego se dice que no ruega por todo el mundo. O sea, ruega por aquellos que lo reconocieron, por aquellos que lo recibieron, como dice en el Evangelio, siempre en el Evangelio de Juan, en el capítulo, bueno, se me va el capítulo donde dice, ¿verdad?, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, entonces ahora Él está orando por ellos. Y dice, no ruego por los que son del mundo. Claro, allí cuando dice, no ruego por los que son del mundo, es que no está rogando por aquellos que aún se resisten a reconocerlo a Él como Salvador personal, pero que por el testimonio, que por la predicación del Evangelio, que por explicar o dar el plan de la salvación, pues el mundo, o sea, los que están en el mundo aún hoy en día, pues pueden recibir la salvación de parte del Señor, siempre y cuando que lo reconozcan como Salvador personal. Pero mientras se sigan resistiendo, entonces no pertenecen a Jesús, sino que pertenecen al mundo. Entonces, y como no le pertenecen a Él, le pertenecen a quien, al enemigo. Entonces Él no está rogando
Aquí como dice la palabra, que Él no está rogando por los que aún no le han reconocido como Salvador personal, pero aquellos, así como nosotros, que en el transcurso del tiempo de nuestra vida reconocemos a Jesús, entonces ahora también, como ya no somos del mundo, ahora somos seguidores de Jesús, ahora nos hemos convertido, si queremos decirlo así, ¿verdad?, en sus discípulos, entonces también Él está rogando por nosotros como iglesia, aplicándolo a lo que ahora estamos viendo, ¿verdad? Entonces, por eso es que, repito, usted y yo le pertenecemos a Jesús. Ahora, dice también en el versículo del 11 al 12, dice la palabra de Dios. Del 11 al 12 dice, pero en el 10 dice algo bien importante: todo lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío, y mi gloria se hace visible en ellos, o sea, en los que le recibieron, en los que le reconocieron. Entonces, por eso aquí podemos ver que el trabajo que nuestro Señor Jesucristo, o la obra que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario, a traer el mensaje de la salvación, era el trabajo que Él le había encomendado, y que ahora, así como los discípulos y así como la iglesia hoy, le pertenecen ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso dice, lo mío, dice en el 10, todo lo que es mío es tuyo. O sea, todos aquellos que han creído en Jesús y lo han recibido como Salvador personal, ahora pertenecemos también al Padre. Por eso dice que somos hijos de Dios, y lo que es tuyo es mío. O sea, que aquí, si lo vemos así desde este punto de vista, nadie, ningún líder o predicador de una iglesia o algún pastor pueda decir, ¿verdad?, es que esta es mi iglesia, todos ustedes me pertenecen a mí, que le pueda decir a la congregación, sino que todo le pertenece al Padre, porque inclusive tú y yo, si hablamos de la palabra, si tratamos de enseñar el mensaje de la salvación, es para conseguir almas para Cristo y no para el nombre de una iglesia. Entonces, eso es lo que podemos aprender también en esta parte, en este versículo 10. Por eso dice, todo lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío. Entonces, y mi gloria se hace visible en ellos. O sea, Jesús es el único que puede decir que lo que es de Él es del Padre, y que lo que es del Padre es de Él. Él es el único, porque ninguno de nosotros podía decir tal palabra o tales palabras, porque en verdad, pues a nosotros lo único que nos pertenece es la vida, y la vida inclusive no es nuestra. Si ya venimos a los pies de Cristo, ahora le pertenece a nuestro Padre Celestial. Ahora sí, vamos a leer el 11 y el 12. Dice, yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliese lo que dice la Escritura. ¿Quién fue el que se perdió? Bueno, el Judas Tadeo, ¿verdad? El que no creyó en Él, dice en otra versión. Entonces prácticamente no fue discípulo de Jesús, sino que él siguió siendo, y así como lo podemos ver. Por eso dice, ruego por ellos, o sea, por los discípulos, pero no por los que están en el mundo, porque mientras no le reconozcan al Señor, son del mundo. Y esto es lo que pasó con este Judas Iscariote, ¿verdad? Quien pues fue muerto, abandonó al Señor, y como no se arrepintió, sino que fue donde no debería ir, entonces ese hombre fue prácticamente condenado, está condenado. Ahora, pero vamos de regreso, vamos al 11. Dice,
yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente como tú y yo. Bueno, aquí está diciendo pues que Jesús prácticamente está a punto de ir a la cruz, está a punto de ser crucificado, y por lo tanto pues él ahora está encomendando, y dice que mientras él estuvo en la tierra, él fue su guía, él fue su líder, él fue su guía espiritual. Mire, qué bueno cuando permitimos que Jesús, a través de su palabra, sea nuestro guía espiritual. Porque la verdad, como hombres o como seres humanos, pues si bien es cierto, algunas veces posiblemente al permitir que el Señor nos instruya a través de su palabra, sí podemos instruir o ayudar a comprender a otros el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio. Pero mientras usted y yo no aprendamos, mientras usted y yo rehusemos creer en lo que la palabra dice, difícilmente vamos a ser guías. Por eso no podemos llegar a ser, como dicen algunos, que su mentor aquí, que su mentor allá. Pero para mí el mentor es nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a morir a la cruz del Calvario para darnos vida eterna, para darnos la salvación, para que nuestros pecados fueran perdonados y convertirnos en hijos de Dios. Si bien es cierto, como hombres lo único que tenemos que hacer es enviar o transmitir o enseñar el mensaje de la palabra, pero no somos las personas que se convierten a Cristo, no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen al Señor. Entonces, por eso Jesús pide al Padre, pues, al Padre Celestial, que guarde a sus discípulos, porque Él ya no estará. ¿Y de qué los va a guardar? Bueno, ya vamos a ver los otros versículos adelante, donde dice, pues, de quién tienen que ser guardados. Porque del 13 al 16 está hablando y dice, ahora voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Entonces, por eso está hablando de que los libre del mundo, cuando dice que los libre de la maldad, o sea, que los libre de Satanás. Recuérdese que Satanás es el enemigo número uno del Evangelio, es el enemigo número uno de nuestro Señor Jesucristo, y en el último tiempo se va a hacer pasar por él, sentándose en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, que es pues el llamado anticristo. Pero eso va a suceder en los últimos tiempos. Entonces, por esa razón es que usted y yo tenemos que creer y guardar la palabra que nuestro Señor Jesucristo, y atender que Él está orando, que el Padre nos proteja. Claro, hoy quien nos protege, nos guía y nos ilumina es el Espíritu Santo. Pero en ese momento, cuando aún no había venido el Espíritu Santo, le dice, Padre, mientras, no lo dice, ¿verdad? Pero posiblemente mientras enviamos al otro Consolador, entonces yo te ruego que seas tú el que los guarde, que seas tú el que los proteja, que seas tú siempre fortaleciéndoles, para que el enemigo no tenga ninguna oportunidad de acechar contra ellos en su vida personal y en su vida espiritual. Entonces, por esa causa, por esa razón, es que el Señor pide que sean guardados, que los discípulos sean guardados del mundo, o sea, de la maldad, o sea, del maligno, de Satán, porque Él es el que, así como hizo que Judas el que murió, pues no creyera verdaderamente en Jesús, no se convirtiera en discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso pues aquí encontramos del 13 al 16 que el Señor está orándole al Padre, le está rogando pues que guarde la vida de los discípulos, que guarde su vida espiritual, para que el maligno no los ataque o no los destruya o no los desanime. Ahora, del 17 al 19 también
leemos, lo voy a leer en la otra versión, dice, del 17 al 19, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hablando de santificación, la santificación no la recibimos por un líder, la santificación no la recibimos por pertenecer a por tener un nombre de iglesia, sino que la santificación la adquirimos por la palabra de nuestro Padre Celestial, por la palabra del Evangelio, por la palabra del Evangelio que vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Entonces, decía alguien, nosotros no somos santificados por hacer sacrificios. Y vamos a mencionar los que algunos creemos que son sacrificios, de asistir a la iglesia todos los días, así lo dice en Romanos, que nos presentemos en sacrificio santo, vivo y agradable delante del Señor. O sea, hacer el sacrificio para ir al culto, y si la palabra no entra en nuestra mente y en nuestro corazón, no nos está santificando. El ayuno y oración no nos santifica, porque inclusive hay personas que van a ayuno y oración, pero van por obligación, no porque tengan el deseo de que la carne sea doblegada a través de la palabra y a través del poder del Espíritu Santo para poder alcanzar ese cambio. Entonces, tampoco, digamos, por estar en vigilia todo el tiempo, no nos santificamos. O sea, todo eso es parte de la santificación, si lo queremos ver así, pero tomando en cuenta siempre la palabra, tomando en cuenta siempre el Evangelio, porque lo que nos instruye es la palabra de Dios. Lo que nos instruye, ¿verdad?, es el mensaje traído a la tierra por medio de que es enviado por el Padre y por medio de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, para que todos aquellos que creemos en Jesús, para que todos aquellos que nos aferremos a su sacrificio, podamos obtener la salvación. Salvación que no la encontramos por ningún otro medio, ni por pertenecer a un nombre de iglesia, sino que es por reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, y que Jesús murió en la cruz del Calvario, que Jesús resucitó al tercer día, y que ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial e intercede por nosotros para que todo nos salga bien. Entonces, así es como el Señor nos enseña, y aquí lo aprendemos en estos versículos. Por eso es la oración de Jesús. Entonces, ahora vemos pues de que Jesús está pidiendo que seamos guardados hoy en día. Lo aplicamos a la iglesia. La iglesia tiene que ser guardada de la acechanza del enemigo. Por eso es necesario que tú y yo aprendamos de la Biblia, aprendamos de la palabra, sepamos tener ese discernimiento que lo da el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no nos ayuda a poder discernir la palabra, entonces nunca vamos a pasar de lo mismo, y siempre vamos a seguir siendo aquellos pues que muchas veces somos guiados únicamente por la filosofía humana y no por el poder del Espíritu Santo y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, del 17 al 19 encontramos una petición de Jesús. Dice, del 17 al 19, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bueno, creo que me confundí al estar dando esta explicación antes, pero yo me estaba refiriendo al versículo 3, 16, 17. Pero aquí en el capítulo, en el versículo 17 y 19, bueno, aquí hace una petición. Primero en el 11 al 12 pide el Padre que los guarde a sus discípulos, pero el 17 al 19 hay una segunda petición de Jesús. ¿Para qué? Para que los santifique. Acuérdese que en la verdad de la palabra del Evangelio es que nosotros podemos ser santificados. Creo que cuando estaba dando la explicación
entendí que estaba haciendo del 13 al 16, pero en verdad era el 17 al 19 del cual yo estaba hablando, en donde la palabra es la que nos santifica. No nos santifican los sacrificios, o sea, por los servicios que hacemos o por todo lo que nosotros queremos desarrollar en un ministerio, en una iglesia. Esa no nos santifica para nada. Pero si guardamos la palabra, si guardamos la guía del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da el discernimiento, la revelación, entonces pues nuestras vidas cambian. Porque recuérdese que el propósito del Evangelio, de la palabra de Dios, y la santificación está en el cambio de vida que usted y yo debemos de hacer, ¿verdad? Ser las nuevas criaturas, que dice también aquel versículo en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, donde dice que ahora tú y yo somos nuevas criaturas. Entonces, pero llegamos a ser nuevas criaturas ¿a través de qué? A través de la palabra, a través del Evangelio, aprendiendo y poniéndola en práctica. Así es como llegamos a ser santificados. Y lamentablemente pues hay personas que están en contra de esta palabra. Dicen, porque ellos mismos dicen, no, yo no soy santo. O sea, no son santificados delante del Señor, porque la palabra no está haciendo nada en su corazón, ni en su mente, ni mucho menos en su vida. Entonces, por eso algunos dicen, yo no soy santo, yo aborrezco los santos, sino que aquí no quiero santos. Pero si bien es cierto, pues todos somos pecadores, pero llegamos a la comprensión de que por medio de la palabra de Dios, por medio del Evangelio, nosotros podemos alcanzar un grado de santificación, y no vamos a ser aquellas personas con aureola o con alas, ¿verdad? Como alguien se los puede imaginar, sino que está en el cambio de vida, en el cambio de costumbre, si lo queremos llamar así, o el cambio de hábitos que muchas veces tenemos y que nos cuesta dejarlos. Entonces, ese es el cambio que el Señor quiere que nosotros pongamos en práctica, porque la palabra es la verdad. O sea, la verdad es nuestro Señor Jesucristo, la verdad está en el Evangelio. Ahora, llegando a la tercera parte del capítulo, que es la tercera sección, del versículo 17 hasta el 26, entonces encontramos que Jesús ora pues por todos los que creerán, del 17 al 20, o sea que Jesús está hablando y diciendo, bueno, el alcance que pueda tener su oración para alcanzar a los no convertidos, para alcanzar al mundo en general. No solamente se refería a los judíos, sino que aquí prácticamente se está refiriendo a nosotros, la iglesia. Ya oró por los discípulos, ¿verdad? Ya oró porque Él sea glorificado, y también ha orado para que nosotros también lo glorifiquemos a Él como sus seguidores y como sus discípulos. Ahora también está orando Él para que todos los que crean en Él, todos los creerán, o sea, los que formarán la iglesia, también conozcan de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos que Jesús amplía el alcance de su oración cuando dice en el 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, lo que yo decía, que muchas veces por el testimonio que nosotros damos, muchas personas pueden venir a los pies de Cristo. Y en este caso está hablando que por la predicación de los discípulos, de los apóstoles, que Él mandó al mundo. Por eso en uno de los versículos decía, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. O sea, que Jesús, por eso les pide que los guarde del mundo, porque son enviados a hacer pues la labor de seguir predicando el Evangelio. Y así fue como el mundo en general hoy en día pues conoce del Evangelio, conoce de la palabra, conoce de la salvación, pero aún así muchos aún se resisten y siguen en el mundo viviendo o haciendo sus propias actuaciones sin tomar en cuenta lo que es la palabra del Evangelio. Entonces, por eso pues aquí vemos que Jesús ahora, como dice, ya no ruego solamente por ellos, o sea, ya no está orando. Vamos a leerlo en la Dios habla hoy. No te ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. O sea, por la predicación, por la enseñanza del Evangelio. En el 21 dice, te pido que todos ellos estén unidos como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. También ellos
estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, en el 21, Jesús está hablando de una unidad que debemos de tener, pero es una unidad espiritual. Es una unidad espiritual que solo la encontramos en nuestro Señor Jesucristo, juntamente con nuestro Padre Celestial, porque todo proviene de ellos. El Evangelio, la salvación y la obra que Jesucristo vino a hacer al mundo, a la cruz del Calvario, era el cumplimiento que Él estaba haciendo de lo que el Padre había enviado, porque así dice, ¿va?, que Él lo envió al mundo para que viniera a morir, para que todos aquellos que creyeran en Él o creyéramos en Él fuéramos salvos y no fuéramos condenados, ¿verdad? Entonces, la unidad espiritual, o sea, la unidad en Cristo es creer en Él. Entonces, cuando yo estoy en Él y Él en mí, como el Hijo estuvo en Él, en el Padre, ¿verdad?, era el representante. Esto es como una familia. Cuando en una familia, vamos a decir, hay 3 personas o pueden haber más, pero están los hijos, está el padre y está la madre. Entonces el hijo es el padre, la madre y los hijos son una sola familia, y cuando el padre o la madre envía a un hijo, digámoslo así, que lleve un mensaje o que vaya a hacer una petición en algún lugar en donde ellos lo designen, el hijo no va por su propia cuenta, sino que el hijo va porque el padre o la madre lo han enviado, y va en representación de ¿qué? De la familia, o sea, va en representación de los padres y también de sus hermanos. Entonces, cuando dice este versículo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, aquí esto es objeto de una mala interpretación por algún grupo religioso que cree y dice que Jesús y el Padre, pues, que son una sola persona. Pero aquí no está diciendo eso, que son una sola persona, sino que está diciendo, y lo hemos visto desde el principio, cuando el mismo Jesús dice, tú me enviaste, yo vine, te he glorificado porque hice lo que tú me mandaste hacer. Entonces, ahora le dice Jesús, ¿verdad?, que Jesús está orando por la unidad espiritual, que todos aquellos que creemos en Jesús de verdad nos metamos con Él, que permitamos que Jesús viva a través del poder del Espíritu Santo y de su palabra en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que haya un cambio de mente, para que haya un cambio de vida y no seguir actuando de la misma manera. Entonces Jesús está hablando de esta unidad, ¿verdad? Que todo, qué bueno fuera de que todos creyéramos, que todos en el mundo, todos aquellos que aún pues manifiestan el nombre del Padre o el nombre del Hijo o el nombre del Espíritu Santo, lo menciona, qué bueno sería que todos, sin distinción alguna, por decirlo así, todos los que ahora se declaran ser religiosos, porque muchos niegan al Padre y muchos niegan al Hijo. Y entonces, y la Biblia claramente nos dice en una de las cartas de Juan, donde dice, ¿verdad?, que el que niega al Hijo, niega al Padre, y el que niega al Padre, niega al Hijo. Entonces, ¿por qué? Porque malinterpretan estos versículos cuando dice, oh Padre, en mí y yo en ti. Entonces, y hay otro versículo por ahí en donde dice que tú y yo uno somos, o sea, pero uno en pensamiento, uno en amor, uno en santidad, porque acuérdese que los mismos atributos que tiene el Padre los tiene el Hijo y los tiene también el Espíritu Santo, pero los tres vienen a ser representando, por decir, así como el ejemplo de la familia, representando el Hijo y el Espíritu Santo representan a nuestro Padre Celestial. No es que nosotros querramos decir, ¿verdad? Y muchos pues hacen pleito por esto, porque dice que como no dice la palabra Trinidad, pero hay un detalle bien importante y me voy a tomar este tiempo quizás para hablar de esto, porque usted y yo somos tripartitos. Usted y yo tenemos cuerpo, alma y espíritu, así como Jesús. Jesús, cuando vino en carne, tenía cuerpo, alma y espíritu, o sea, una persona de carne y hueso como nosotros. Pero eso no quita
de que él estaba glorificando a un Padre y que el Padre también se estaba glorificando en el Hijo. ¿Por qué? Por la obra que Jesús estaba haciendo. Entonces, por eso él en el versículo 21 está orando de una unidad espiritual. No está hablando de decir, es que mi papá y yo somos uno. Entonces podría decir yo también, ¿verdad? Que cuando mi padre aún estaba con vida, que ahora solamente está con vida mi madre, pues no puedo decir que mi madre y yo somos uno, sino que somos dos personas, porque mi madre, por ejemplo, si bien es cierto, ha estado conmigo porque la hemos estado cuidando en su recuperación, por lo que fue pues su operación y ese trasplante que le pusieron pues en su fémur, ella estaba aquí. Pero ella y yo éramos dos personas y mi esposa éramos tres, ¿verdad? Mi esposa, ella y yo éramos tres personas que estábamos en esta casa. No puedo decir que yo era mi mamá o que mi mamá era yo. Entonces allí está pues, como repito, algo para que podamos entender de lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Y en el 22 dice, la gloria del Evangelio está en Jesús, porque dice, les he dado la misma gloria que tú me diste para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. Lo que dice este versículo en la Valera dice, la gloria que me diste yo la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Este es el versículo que estaba diciendo, en donde aquí dice, somos uno, y aquí es donde lo malinterpretan para decir, ya ven, Jesús y el Padre son una sola persona. Mentira, porque todo lo está explicando en todo el capítulo, en todos los versículos que hemos leído, porque aquí en el versículo dice, en el número 1 comienza diciendo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. ¿Qué más claro? Ahora, si nosotros pues hemos cerrado la mente, el entendimiento a la verdad, entonces pues que les aproveche y sigan en la mentira. Al fin y al cabo, no se han convertido en hijos de Dios, sino que se han convertido en seguidores o en discípulos de Jesús. No son seguidores del otro, ¿verdad? De aquel que lleva la destrucción, de aquel que condena, de aquel que manda la separación para que no estén con Jesús el día que muera. Eso es lo que le va a pasar pues a aquellas personas que creen que Jesús y el Padre son una sola persona. Si bien es cierto, aquí lo dice, ¿verdad? El mismo Jesús lo está diciendo, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno a sí mismo como nosotros somos uno. O sea, pero uno en qué? En atributos, porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen los mismos atributos que tiene el Padre. O sea, son omniscientes, omnipresentes, omnipotentes, o sea, están en todo lugar, todo lo pueden, y conocen o están siempre en cualquier lugar donde se invoque su nombre, allí están. Pero no podemos decir que son una sola persona. Ese es un error. Ese es un error para aquellos que así lo creen. Pero Jesús no es una sola persona, porque todavía el versículo dice, la gloria que me diste. Todavía lo está diciendo en este versículo, que toman aquellos que dicen que Jesús y el Padre son una sola persona, porque todavía está diciendo, la gloria que me diste. ¿Quién le dio la gloria a Jesús? El Padre. Entonces, ahora dice, yo les he dado. Dice, yo la he dado, dice, para que sean uno, o sea, para que actuemos de la misma manera que actuó Jesús, de la misma manera que actúa nuestro Padre a través del poder del Espíritu Santo y a través de su palabra. Eso es lo que se refiere cuando dice que seamos uno en Él, o sea, que tengamos. Porque un discípulo tiene que tener la mente de Cristo. Un discípulo tiene que tener pues la obra de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en este caso, como Él trajo las buenas de salvación, entonces también nosotros tenemos que anunciar las buenas de salvación para aquellos que aún no han reconocido a Jesús como Salvador personal. En ese sentido es que está diciendo que somos uno en el Padre, somos uno también en el Hijo. ¿Por qué? Porque llevamos el mensaje de la salvación, llevamos el mensaje al pecador para que se arrepienta y para que venga a los pies de Cristo y lo reconozca como su único Salvador personal, para que no se pierda, para que no vaya a la condenación, sino que tenga una vida eterna. ¿Juntamente con quién?
con el Padre y con el Hijo, porque el día que la iglesia sea levantada al cielo, vamos a estar delante del Padre y delante del Hijo, y allí nos vamos a dar cuenta que no son uno solo, que son dos, porque el Padre, alguien dijo, ¿verdad? Son manifestaciones, dice, del Espíritu y del Padre, pero Jesús se manifestó en carne para demostrar que era el Hijo de Dios. Jesús se manifestó, no fue el Padre quien se manifestó, y claramente lo vemos en estos versículos, como lo dice en Filipenses, porque le dice, en el 5, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, antes de la creación del mundo, el Padre y el Hijo ya existían, y aún el Espíritu Santo, porque en Génesis capítulo 1, ahí aparece la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. O sea, si bien es cierto, en ese momento era una manifestación espiritual, porque Jesús no se había encarnado. El Espíritu Santo no estaba en el corazón del hombre, sino que andaba sobre la faz de la tierra buscando dónde reposar. Reposo que no había encontrado porque no había hombre. O sea, no había encontrado un alma, no había encontrado un corazón, porque no había hombre sobre la faz de la tierra. Ahora, del 23 y el 24 dice, Jesús ora para que todos estemos unidos en amor a Él. Dice en el 23-24, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta que tú me enviaste. Otra vez, aunque dice que seamos uno, que tú me enviaste, que los amas como me amas a mí. Entonces, cuando nosotros estamos unidos, por eso la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es primordial para nuestro Padre Celestial, para todos aquellos que le recibimos y le reconocemos como nuestro único Dios y Salvador personal. Porque como familias nos sentimos agradados cuando las personas los aceptan o los respetan, o por lo menos no hacen ningún daño contra ellos. Nosotros decimos, es que ellos quieren a mis hijos, ¿verdad? Otras familias quieren a nuestros hijos. Entonces, así también, ellos se unen en amor a nosotros, en esa unidad de amor. Lo mismo pasa con Jesús, porque Él ora para que todos los que creemos en Él estemos unidos en amor con Él y seamos uno como Jesús y uno como el Padre, uno con el Padre. ¿Para qué? Para que sigamos actuando de acuerdo a lo que Él nos manda, que sigamos cumpliendo con la comisión que nos ha dado de llevar el mensaje de la salvación a todos aquellos perdidos, incluyendo pues a nuestra propia familia. Entonces, como dice este versículo lo que dije del versículo 23 y 24, entonces como dice pues, yo y ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. O sea, la unidad es la unidad espiritual y no es la unidad con el mundo, y tampoco significa que el Padre y yo somos una sola persona, Jesús y yo seamos una persona. Acuérdese que Jesús está tipificado como nuestro hermano mayor. Entonces, pero Jesús es una persona, y fue una persona aquí en la tierra, y el mundo, o sea, el hombre, era una persona también aquí en la tierra. Jesús andaba con ¿cuántos? Andaba con 12 discípulos, entonces, y él eran 13. Ahora, si tomamos en cuenta de que la unidad que ellos mantuvieron mientras Jesús estuvo en la faz de la tierra era una unidad espiritual, una unidad de discípulos, una unidad de seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que aceptaron que Él era el Hijo de Dios, que aceptaron que Él era enviado, porque en Israel no todos los israelitas aceptaron que Jesús era el Hijo de Dios, no todos aceptaron que era el enviado de nuestro Padre Celestial, ni aceptaron que era el Mesías o el Salvador que el Padre había enviado para los israelitas. Entonces ahí tenemos un ejemplo bien claro, no todos lo recibieron, por eso dice, en ese versículo dice, mas a todos los que recibieron, en el Juan 1:12, mas a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Ahora dice el 25 y el 26, dice, oh Padre justo, los que son del mundo no te conocen, pero yo te conozco, y esto también saben que tú me enviaste.
O sea, el mundo sabe que Jesús fue enviado por el Padre, pero no lo reconocen como Hijo de Dios, no lo reconocen como Dios y no lo reconocen como el Salvador del mundo. Por eso claramente dice, oh Padre justo, los que son del mundo no te conocen, o sea, no lo reciben, lo rechazan, pero yo te conozco y estos también saben que tú me enviaste. Entonces, les he dado, dice, a conocer, cuando dice, y estos, o sea, refiriéndose a los discípulos, dice, Padre, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, hablando de los discípulos, estos han conocido que tú me enviaste. Entonces, por eso dije que también el mundo muchas veces habla de Jesús, reconoce de que Jesús está en el cielo, o dicen, no, es que allá en el cielo hay un Dios, ¿verdad? Y a veces se refieren a Jesús, pero no lo obedecen. Pero cuando se les habla y le dicen, ¿lo quieres reconocer como tu Salvador personal? Mire, hay personas que son religiosas, y hablaba un día hablaba con un amigo que pertenece a una religión, y me dice, no, me dijo, si es que Jesús es el Hijo de Dios, es que Jesús es el enviado por él. Entonces, como yo sé la religión que él practica, en donde no toman en cuenta a Jesús, entonces le hago la pregunta y le digo, entonces Jesús ahora es tu Salvador personal. No fregué, me dijo, pero con otra palabra. No fregué, me dijo, ¿cómo te pones a creer que él es mi Salvador personal? Entonces, ¿cómo es que el mundo lo menciona, o los religiosos lo mencionan, pero no lo reconocen como su único Salvador personal? Y así también hay muchas religiones. Hay muchas religiones hoy en día que, aunque mencionen a Jesús o lean en sus Biblias que Jesús aquí, que Jesús allá, pero no lo reconocen como Salvador del mundo, ni como su propio Salvador. Por eso dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, refiriendo a sus discípulos, han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre. O sea que Jesús dio a conocer lo que dijo Tomás, cuando le dice, ¿y a dónde vas? ¿Y cuál es el camino? ¿O quién es Dios? Él le dice, tanto tiempo has estado conmigo que te he hablado y no me has conocido a mí, porque si me conoces a mí, que soy su enviado, entonces vas a conocer al Padre. Ese es otro versículo que también algunos lo utilizan para decir, es que Jesús y el Padre son uno, pero no es cierto. Ahí lo que está diciendo es que si me conoces a mí, conoces al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo fue enviado por el Padre a la tierra a morir por nosotros, y cuando yo estoy reconociendo a Jesús como mi Salvador personal, como mi único Salvador, el que vino a la tierra y murió por mí, entonces yo también estoy conociendo que el amor del Padre, porque el Padre ha enviado a su Hijo por el amor que Él me ha tenido a mí antes de que yo fuera un evangélico, antes de que yo reconociera a Jesús. Claro, cuando yo vine y reconocí a Jesús como Salvador personal, entonces ahora puedo decirlo así, ¿verdad? Conocemos al Padre y conocemos a Jesús. Conocemos que el Padre no se ha movido de su gloria, de su trono de gloria, y conocemos que Jesús vino a cumplir la misión respecto a este capítulo, la misión que nuestro Padre le había encomendado. Entonces dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, o sea, mientras esté en la tierra, en sus últimos días, aún en su crucifixión, Jesús siguió dando a conocer el nombre del Padre, porque los que murieron a la par de él, los dos malhechores, uno de ellos se convierte y dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y desde ahora Jesús le dice, hoy estarás conmigo. O sea, que hoy conocerás el poder del Padre y el poder que también Él me ha dado para poderte salvar, para poderte rescatar, aunque estemos en la misma condición, pero tú serás pues uno conmigo cuando estemos allá en el cielo. Entonces, el mundo no conoció a Jesús, solo el que se rinde a los pies de Cristo, solamente los que nos rendimos a los pies de Cristo conocemos quién es nuestro Padre Celestial y cómo nos amó desde el principio de la creación del mundo. Desde antes de nuestro nacimiento, el Padre ya nos estaba amando. Por eso dice, les he dado a conocer quién eres y aún seguiré haciéndolo para que el amor que me tienes esté en ellos y para que yo esté en ellos otra vez. O sea,
estar dentro de la voluntad del Padre, dentro de la voluntad del Hijo. Eso es ser prácticamente tener el mismo pensamiento, el mismo deseo, pero no quiere decir que somos una sola persona, ¿verdad? Y esto pues quería hacerlo con el capítulo 17, el Señor me lo permita, me permita hacer esto pues, y que usted y yo siempre estemos alabando a nuestro Señor Jesucristo, estemos alabando a nuestro Padre Celestial por toda la obra y en Jesús por la obra redentora, y también por la obediencia a nuestro Padre, y el Padre pues por amarnos y enviar a su Hijo que viniera a morir por nosotros. Así que, mis hermanos, espero que pueda llenar sus expectativas de acuerdo a lo que hemos hablado de este capítulo 17 de Juan, hablando de la oración de Jesús, porque la verdad hay veces que solamente lo leemos pero no lo analizamos, pero cuando el Señor nos permite hacerlo, entonces podemos entenderlo quizás un poco mejor. Es por eso pues que les ruego en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros nos convirtamos en lectores bíblicos, que apartemos un momento de nuestro diario vivir para leer la palabra, y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe y nos dé la oportunidad del entendimiento, ¿verdad? Y así, para no dejarnos engañar de aquellos falsos maestros, de aquellos falsos discípulos, de aquellos falsos apóstoles, pseudoapóstoles, de aquellos falsos profetas, que ahora hay muchos en el mundo y están engañando a la humanidad entera. Así, porque prácticamente estas personas se han convertido en seguidores desde ya del anticristo. Ese es el detalle, porque dice en la misma carta de Juan, una de las cartas de Juan dice que ese ministerio ya está en acción. Entonces, cuando estas personas hablan mal del Evangelio, cuando estas personas le dan una falsa interpretación, entonces se vienen a convertir ¿en qué? En seguidores del anticristo, en seguidores de Satanás, y a ellos pues no les espera otra cosa más que la condenación eterna. Entonces, ¿por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder de salvación. Solo en Cristo Jesús hay poder de perdón. Y solo en Cristo Jesús hay poder del Espíritu Santo para que nosotros aprendamos de la palabra. Así que, mis queridos hermanos, espero pues, como dije, que cumpla las expectativas de cada uno de aquellos que tengan a bien poder escuchar este mensaje a continuación, después de estar en vivo, y que el Señor pues me los guarde, me los proteja y me los bendiga. Así que vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por este nuevo día que nos diste o que nos das, por esta nueva oportunidad para presentarnos delante de tu presencia, para pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestros malos deseos. Te ruego ahora, Señor, que seas tú el que tomes el control en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi familia, Señor, en mi casa, para que todos busquemos de tu presencia. Asimismo te ruego, Señor, por cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, por aquellos enfermos, Señor, que pongas tu mano poderosa de sanidad, por aquellos, Señor, que están en sus trabajos o están en dificultades, o no tienen trabajo, que seas tú, por favor, permitiéndoles conseguir uno para llevar ese alimento a su casa. Igualmente, Señor, ruego pues por aquellos hospitalizados, por aquellos que están en recuperación, por aquellos, Señor, que están esperando una intervención quirúrgica o un trasplante de órgano interno como riñón, Señor, te ruego que seas tú, por favor, obrando en su salud, obrando en sus vidas, en su familia, y ayudándoles, Padre, a poder recobrarse pues después de que hayas permitido recibir ese trasplante, Señor. Igualmente te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, donde quiera que se encuentre, Señor, un elemento policial, un elemento del ejército, del CAN o seguridad, o los que sirven de seguridad privada, guárdalos, protégelos, bendígalos de todo acecho del enemigo, y también, Señor, guarda sus familias donde quiera que se encuentren. Padre, gracias te doy por este momento y por la oportunidad de la vida que me das, y que seas tú en esta hora tocando, Señor, aquellos corazones de nuestras familias, de aquellos amigos, de aquellos vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, que aún no te han reconocido como Salvador personal, y en este día, Señor, puedan abrir su corazón y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi boca, abro mi corazón
y confieso con mis labios que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olviden que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su prometida, a la iglesia, para llevársela al cielo. Así que un buen día y muchas bendiciones.